Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La pregunta del momento en Estados Unidos y en todas partes del mundo. ¿Puede recuperarse el presidente Joe Biden de su desastroso desempeño en el primer debate presidencial para las elecciones de noviembre? ¿Va a poder seguir adelante con su candidatura por el Partido Demócrata y ganarle al aspirante republicano Donald Trump? Porque aunque Biden tiene solo 3 años más que Trump, Biden tiene 81, Trump tiene 78, el actual presidente de Estados Unidos sufrió un serio revés en el primer debate presidencial. Tuvo por lo menos 1 o 2 lagunas mentales, en una de las cuales se quedó en silencio durante algunos segundos interminables y no supo defenderse del torrente de mentiras que lanzó Trump durante todo el debate. Y todo eso hizo que la edad de Biden vuelva a convertirse, por lo menos en estos días, en el tema central de esta campaña electoral de Estados Unidos. Entonces, la gran pregunta en boca de todos es si Biden va a poder dejar atrás las dudas sobre su estado físico y mental y si va a poder cambiar el eje de la conversación. Porque la estrategia de la campaña de Biden de ahora en más probablemente va a ser tratar de que estas elecciones no giren en torno de la edad de Biden, sino sobre la falta de honestidad y las credenciales democráticas o la falta de credenciales democráticas de Trump y el hecho de que Trump haya sido declarado un delincuente culpable por un tribunal de justicia y que todavía enfrenta varias otras acusaciones en su contra. ¿Hay posibilidades de que a medida que pasen las semanas Biden se recupere del debate y la campaña se centre en Trump o eso va a ser muy pero muy difícil? Los partidarios de Biden dicen que sí, que así como es verdad que Trump lució más joven y más alerta mentalmente que Biden en el debate, también es cierto que si uno le presta atención a lo que dijo Trump en el debate y no solo a cómo lo dijo, Trump dijo una mentira tras otra y algunas cosas totalmente disparatadas, ¿no? Por ejemplo, Trump repitió su mentira constante de que presuntamente le habían robado las elecciones del 2020, cuando 60 tribunales, más de 60 tribunales, desestimaron las denuncias de fraude de Trump y hasta la Corte Suprema, de mayoría conservadora, con 3 jueces nombrados por él mismo, no encontró pruebas para declarar un fraude electoral. Y otra de las cosas que dijo Trump en ese debate también eran totalmente disparatadas, como cuando dijo que algunos estados gobernados por demócratas están aprobando leyes que permiten ejecutar a bebés al poco tiempo de nacer, o que Biden supuestamente abrió la frontera para que millones, esa fue la palabra que usó, millones de migrantes se escaparan de cárceles y hospitales psiquiátricos de sus países para venir a destruir, su palabra, a Estados Unidos. ¿En serio? ¿Millones de presos y pacientes mentales salieron de las cárceles de nuestros países y otros para venir a destruir Estados Unidos? Bueno, entonces la pregunta de fondo es, ¿podrán los demócratas cambiar el eje de la conversación y centrarlo en Trump? Hoy vamos a analizar todo esto con Ricardo Zúñiga, un ex alto funcionario del gobierno de Biden, que fue subsecretario adjunto del Departamento de Estado para América Latina, y con el estratega republicano que apoya a Trump, Adolfo Franco, ex administrador asistente de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos. Y más tarde en el programa vamos a hablar con el profesor Dani Bahar de la Universidad de Brown,
que acaba de publicar un estudio muy interesante sobre la migración. Dice que toda esta discusión entre republicanos y demócratas, entre Trump y Biden sobre los controles en la frontera, es un debate estéril, no sirve. Le vamos a preguntar por qué. Bueno, empecemos con lo que va a pasar en la campaña electoral para las elecciones de noviembre. Ricardo Zúñiga, Adolfo Franco, muchas gracias por estar con nosotros. Ricardo Zúñiga, bueno, la pregunta del $1.000.000. ¿Puede recuperarse Biden de esa desastrosa actuación en el primer debate presidencial? Porque entre ahora y las elecciones, si Biden sigue siendo el candidato, Trump va a pasar, la campaña de Trump va a pasar constantemente el video de Biden perdiendo el hilo de su pensamiento durante el debate, ¿no? Y esa imagen va a ser difícil de borrar, ¿o no? Sí, Andrés, por invitarme a estar aquí. Claro que sí puede recuperar Biden de esto. Nos quedan varios meses antes de las elecciones y la verdad es que el debate no cambió mucho la dinámica básica de esta campaña en Estados Unidos. Sigue siendo una campaña enfocada en 4 a 6 estados claves. Parece que las encuestas iniciales no mostraron una gran diferencia, en parte porque el debate confirmó las mayores preocupaciones que tienen los votantes acerca de ambos candidatos. En el caso de Biden es la edad y en el caso de Trump es la política de él y su compromiso con la democracia. Y eso no cambió mucho a pesar de lo que pasó en el debate del 27 de junio. ¿Pero usted cree entonces que Biden va a seguir siendo el candidato demócrata? Sería difícil ahora para el partido cambiar de candidato y la verdad es que las políticas de Biden siguen siendo populares. Digamos, la inversión en la economía y en la infraestructura americana, la mejoría en términos de los precios de medicamentos, etcétera, siguen siendo populares a pesar de las preocupaciones acerca de la edad de Biden. Las políticas tienen apoyo popular. Y el otro lado es que también se trata de preocupaciones de esos mismos votantes acerca de la actuación, la gestión digamos, el compromiso con la democracia de Trump. Entonces, como eso no cambió, eso sigue siendo un factor. También importante decir, en esos estados claves la diferencia es menor, es pequeñísima. Entonces, hasta ahora parece que ese sigue siendo, digamos, el factor más importante. La campaña seguirá enfocada en esos estados y acerca de política y no solamente de esas preocupaciones con ambos candidatos. Adolfo Franco, ¿cómo ven ustedes, los republicanos, todo esto? Bueno, yo estoy en otro planeta, Andrés. Yo estoy en el planeta de la realidad. Y vamos a hablar de cifras y estadísticas, no solamente de opiniones. Felicito a mi amigo Ricardo por ser leal a su partido, su candidato, pero hay que hablar claramente de lo que esto representa, dónde está el país, y vamos a hablar de las encuestas, que muestra si este presidente es popular o no popular. Primero, sobre el debate, francamente, estoy de acuerdo que en general, yo llevo 40 y pico años en la política. En general, un debate no decide las elecciones o no necesariamente va a formar permanente una presión en los votantes. Lo hemos visto en el pasado. Pero esto no se trata de un debate. Esto se trata de la capacidad mental y física de un presidente. En ese sentido, no tiene que ver con el debate. Es solamente la manera que se presentó Joe Biden. Eso está dicho por los demócratas, no por Adolfo Franco. Y hemos visto un presidente que francamente vemos en personas mayores que ya ha perdido su cerebro en parte, como dijo el presidente Trump. Yo creo que ni sabe lo que acaba de decir y se quedó ahí sin contestar. Así que esa es la diferencia entre un debate convencional y lo que sucedió esta semana o la semana pasada. Así que esa va a ser muy difícil de corregir y cada día este presidente es un día más viejo con cada día que pasa. Así que eso no va a cambiar. Y ahora se están preguntando los votantes, ¿este hombre va a sobrevivir 5 años y va a poder dirigir este país? Y ese es el problema que tienen ellos. Ricardo Zúñiga, ¿su respuesta? Sí puedo decir que la cuestión de edad sí es importante. Acuérdense que el expresidente Trump se durmió durante su propio juicio. O sea, son dos hombres viejos y esa es una realidad. Y
el hecho que se durmió durante su juicio, también lo subrayo, porque de nuevo, se trata no de una elección normal tampoco. Este es un expresidente, que apoyó un intento de golpe de Estado en los Estados Unidos e interfirió en la transferencia del poder pacífico por la primera vez en la historia de este país. Entonces, es algo más profundo. Entonces, las personas que tienen esa preocupación acerca de digamos, la edad de Biden o que discrepan aún con con el presidente Biden acerca de política, tienen serias preocupaciones. No es por nada que el ex vicepresidente del expresidente Trump no va a apoyar a Trump en esta elección por la actuación que puso en peligro la vida de ese mismo expresidente. Entonces, esa es otra realidad. Este país está en un momento muy polémico, donde estamos viviendo diferencias menores digamos, en la diferencia entre el apoyo a a los candidatos, y se trata más de un apoyo, una preocupación acerca de la cultura democrática de los Estados Unidos y no solamente de una política puntual o de un momento para otro. Entonces, el hecho es que esto de nuevo se trata de una cuestión de identidad y identidad democrática y Y, preocupaciones que tienen votantes acerca por ejemplo, eh, la relación que Trump tiene con Putin, que es algo inexplicable para el mismo Partido Republicano hoy día. pero Entonces, esto es bastante más allá que un solo momento o una política individual. Adolfo Franco, ¿qué responde usted al argumento central o general que acaba de hacer Ricardo Zúñiga? Que sí, Biden está viejo, pero por otro lado, Trump ha sido juzgado y declarado un criminal convicto y además dice disparates, ¿no? Como, por ejemplo, que supuestamente ganó las elecciones del 2020 cuando 60 tribunales de Estados Unidos le tumbaron sus supuestas pruebas de fraude. Hasta la Corte Suprema, como decíamos antes, de mayoría conservadora, no dio lugar a las objeciones de Trump. Y Trump dijo en el debate, bueno, varias otras cosas disparatadas. Entonces, ¿qué responde usted al argumento de los demócratas de que Biden está viejo, pero Trump está loco? Ricardo puede tener otro punto de vista, pero está en la minoría y las elecciones se van a decidir por una mayoría. La realidad es que estos puntos que estamos hablando, democracia, las elecciones del 2020, el 6 de enero, eso no va a decidir estas elecciones. Lo que va a decidir estas elecciones es la edad, y una cosa es que Donald Trump cierre los ojos después de 8 o 10 horas diarias en un tribunal. Yo he hecho eso, y lo que he visto en ese debate, tratar de pintar a estos dos hombres como dos ancianos. Donald Trump parece un adolescente en términos de energía y de juventud al lado de Joe Biden. Y eso es lo que dice el pueblo norteamericano, no lo que digo yo. Así que, hablando de democracia, el pueblo cree más en Donald Trump. ¿Por qué? Porque ha sido perseguido por razones políticas en estos juicios que son netamente políticos y manipulados, y así lo ve el pueblo. Perdón, en aras de la verdad señalemos que Trump fue condenado por un jurado de 12 personas, en parte elegidas por los propios abogados de Trump, según la ley de Estados Unidos. Entonces mi pregunta, ¿Trump y sus seguidores no están desafiando las instituciones democráticas cuando rechazan todo lo que no les conviene, rechazan los resultados electorales y las sentencias judiciales que no los favorecen? No, en ningún sentido. Yo creo que la amenaza a la democracia es Joe Biden. Mire, yo soy abogado. Lo que se hizo en Nueva York no tiene nombre. Eso fue hecho por un político, no por el sistema, ni mucho menos, por un fiscal que aspiró diciendo que iba a destruir a Donald Trump. En Manhattan, recibir un juicio justo. ¿Por qué no llevamos a cabo? Se puede cambiar el juicio a Illinois o a Missouri. ¿Por qué? Esto fue netamente, así lo ve el pueblo, no lo veo yo. Quédense con nosotros, tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a nuestros invitados quiénes serían los posibles sustitutos de Biden si se baja de su candidatura y qué significaría todo esto para América Latina. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando qué probabilidades hay de que el presidente Joe Biden se recupere de su pobrísimo desempeño durante el primer debate presidencial y pueda ganar las elecciones de noviembre. ¿Y qué impacto van a tener estas elecciones en América Latina?
Sigamos con la entrevista conjunta con el estratega republicano Adolfo Franco y con Ricardo Zúñiga, que fue un alto funcionario de la Casa Blanca y el Departamento de Estado en el actual gobierno del presidente Biden. Sigamos con la entrevista. Ricardo Zúñiga, ¿usted piensa que Biden va a seguir con su candidatura o cree que será muy difícil que lo haga después de que varios medios influyentes como el New York Times y otros y opinadores importantes han pedido abiertamente que renuncie a su candidatura? Los New York Times no decide cuáles candidatos van a ser los representantes de los partidos, ni para los republicanos ni para los demócratas. Es el partido, son los candidatos, y es cierto, es importante el papel de los donantes y las figuras claves de ambos partidos. Esto sigue adelante. Entonces, la única decisión la tendría que tomar, yo creo que el mismo presidente Biden para retirarse. Entonces, eso en la política americana, la persona que está en la posición que tiene el presidente Biden, muy difícil cambiarla en este momento de la campaña. Bueno, siguiendo con esa línea de razonamiento, Ricardo Zúñiga, supongamos que Biden tiene otro traspié en una semana, 2 semanas, 3 semanas, o que pierda el hilo de pensamiento en una entrevista o en un potencial segundo debate. ¿Quién podría ser su sustituto? ¿Tiene el Partido Demócrata figuras suficientemente populares como para ser apoyadas por una gran mayoría en la convención demócrata en Chicago? Andrés, yo no voy a entrar a suponer quién podría sustituir al presidente aquí. Claro que hay muchas figuras que tienen bastante apoyo dentro del Partido Demócrata y dentro del electorado, gobernadores muy fuertes, senadores fuertes y obviamente la vicepresidenta. Entonces, pero la verdad es que yo no voy a empezar a, em, a platicar de situaciones hipotéticas. Bueno, Adolfo Franco, usted como estratega republicano, ¿cómo ve la probable estrategia de la campaña de Biden de tratar de cambiar el eje de la conversación para que no sea la edad de Biden, sino las falencias de Trump? El hecho de que haya sido convicto por un tribunal, el hecho de que ha dicho varios disparates en el debate, etcétera, etcétera. ¿Qué dice usted el argumento de que la gente se va a olvidar del traspié de la laguna mental o las lagunas mentales de Biden en el debate en los próximos meses y el tema central de la campaña va a volver a ser la honestidad y las credenciales democráticas de Trump? La realidad es la siguiente. Eso no va a funcionar. Este presidente tiene un récord de 3 años y medio, que es un récord fracasado. Ellos han abandonado la frase Bidenomics por alguna razón, abandonado oficialmente por la Casa Blanca. De nuevo, hay que hablar de cifras. La gente cuando va a votar lo que está echando el precio de gasolina, el precio de los víveres y el precio del seguro. Y eso va a ser la decisión que va a tomar el pueblo. Ricardo Zúñiga, ¿qué le responde a Adolfo Franco a lo que él dice que la economía es un desastre, que el país está en un estado calamitoso, etcétera, etcétera? Lo interesante aquí es que cuando las personas en las encuestas responden cómo está su situación personal en términos de la economía, responden que está bien. Y cuando hablan del país en general, a pesar de la mejoría plena en la economía americana, a pesar de que los mercados están a niveles récord en la historia de los mercados, a pesar de la inversión de 1,7 trillones de dólares en la economía americana, apoyada por republicanos y demócratas, hay una sensación, y esa es la política donde por lo menos en el Partido Republicano tienen un control de un medio muy importante para mandar mensajes que son desinformación y es desinformación acerca de lo que ha pasado. Yo me acuerdo muy bien durante el periodo de la presidencia de Trump, de no solamente estar parado en línea, en fila, tratando de comprar papel higiénico cuando desapareció por el mal manejo del país durante el inicio de la pandemia, pero yo también me acuerdo de haber pasado por las calles de Washington, que parecía un campo armado, donde se estaba escondido el presidente Trump en ese momento, en la Casa Blanca, y quería, y estas son las palabras de ex miembros del gabinete de él, quería disparar contra esos manifestantes que estaban organizados para proponer su oposición a las políticas de Donald Trump. De nuevo, esto se trata del giro y de la cultura democrática en este país.
es una persona, el expresidente Trump, que no está comprometido con la democracia, que tiene amigos en Putin, en Xi y en el líder de Corea del Norte, no los presidentes democráticos del mundo. Es allá que quiere llevar el país de nuevo. Entonces, y yo también estuve en Washington durante el 6 de enero. Yo sí, y como muchos otros, nos acordamos y todo está grabado. Y también puedo decir que en general esto se está sintiendo también a nivel local. La cuestión de, por ejemplo, del aborto también le va a hacer bastante daño. Y otras cuestiones puntuales. En términos así de gestión, no cabe duda que el presidente Biden es 1000 veces mejor que el presidente Trump. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a nuestros invitados qué diferencia habrá para América Latina si gana Biden o si gana Trump. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando qué probabilidades hay de que el presidente Joe Biden se recupere de su pobrísimo desempeño durante el primer debate presidencial y pueda ganar las elecciones de noviembre. ¿Y qué impacto van a tener estas elecciones en América Latina? Sigamos con la entrevista conjunta con el estratega republicano Adolfo Franco y con Ricardo Zúñiga, que fue un alto funcionario de la Casa Blanca y el Departamento de Estado en el actual gobierno del presidente Biden. Vamos directamente a ellos. Adolfo Franco, nos quedan poquísimos minutos y quiero hablar de un tema que nos atañe mucho a todos nosotros en América Latina. ¿Qué diferencia habrá para América Latina entre un segundo gobierno de Biden y un segundo gobierno de Trump? Bueno, yo creo que este presidente ha estado ausente en América Latina. Yo no veo ninguna iniciativa por la administración Biden con relación a América Latina. Hemos visto cada vez, yo creo que más amenazas contra la democracia, más inseguridad. Voy a dejar aparte la frontera, que es un desastre en todo sentido. Eso es parte de la política exterior, pero también nacional. Con relación a Venezuela, yo veo la situación cada vez peor. Hemos visto el casi golpe que tuvimos en Bolivia. Yo no veo ningún esfuerzo para promover el libre comercio en la región, que es la manera de fortalecer las economías en la región. Ningún tipo de reunión cumbre dirigida por Estados Unidos. Así que este presidente ha estado más ausente. Yo dirigí, Andrés, como tú sabes, el programa de AID para América Latina bajo el presidente Bush, donde estuvimos muy involucrados en todos los asuntos de la región. Haití, por ejemplo. Yo no he visto nada que se ha hecho con relación a la región. Así que yo creo que el presidente Trump de nuevo va a tomar por lo menos una iniciativa para fortalecer las economías de la región, que este presidente no lo ha hecho. Ricardo Zúñiga, ¿qué diferencia habría entre Biden y Trump para América Latina? Yo estuve ahí cuando Trump quitó la ayuda, la cooperación del desarrollo del USAID de los países centroamericanos, porque quería usarlo como palanca en términos de la migración de Centroamérica. Y también estuve ahí cuando impuso aranceles enormes, mismo con países amigos de los Estados Unidos, y eso es, digamos, la memoria de América Latina en relación a un gobierno de Trump que casi no tuvo un impacto en América Latina. Y aparte de eso, solo tienen que fijarse sobre las promesas. Si están comprometidos con deportar a 10 millones de inmigrantes a los Estados Unidos, la mayoría de esos van a Centroamérica. Yo no creo que pueden sostener digamos, un flujo tan enorme de personas ah, de vueltas a Centroamérica. Aparte de eso, yo creo que se trata mucho más de los impactos de la geopolítica. Por ejemplo, como el expresidente Trump ha indicado muchas veces que es muy escéptico acerca de la OTAN, el de facto retiro de Estados Unidos de la OTAN y la victoria de Rusia en Ucrania tendría un impacto geopolítico que así afectaría a las grandes economías de América Latina. No sabemos cuál sería el compromiso, por ejemplo, en la nueva negociación del Tratado de Libre Comercio México-Canadá, donde él sí fue muy escéptico y estaba al punto de eliminar a NAFTA, que es algo muy importante. Entonces, solo tenemos que ver las promesas que ya tienen en la campaña de Trump para ver que sería un futuro complicado, por lo menos para Centroamérica y México, en un segundo mandato de Trump. Adolfo Franco, usted hablaba recién de la migración. Trump ha prometido
deportaciones masivas de millones de inmigrantes y al mismo tiempo ha dicho que los inmigrantes estamos envenenando la sangre de Estados Unidos. ¿Qué responde usted a quienes dicen que este tipo de forma de hablar va a resultar en redadas masivas de latinoamericanos que a usted o a mí nos van a poder parar por la calle por hablar español, por ejemplo? Bueno, por favor. La primera cosa, estamos hablando de personas que están en otro país ilegalmente. Esta cosa indocumentado, parece que uno ha perdido un documento. Son personas que han ingresado ilegalmente y no están aquí legalmente. La propia palabra del presidente Biden 2 veces que se refirió ilegales. La palabra del presidente Biden. De nuevo, vamos a hablar de las cifras, de los sondeos. La mayoría del pueblo quiere las deportaciones. ¿Por qué? Porque este descontrol que hemos visto, esta frontera abierta que ha traído todos estos elementos a este país, aparte de las personas que están buscando trabajo en los Estados Unidos, que yo entiendo, aunque están ingresando ilegalmente, también están entrando personas que son criminales, que sabemos que están vinculadas a pandillas. Esto según el gobierno de Biden. Bueno, en aras de la veracidad, aclaremos que el número de cruces de indocumentados por la frontera cayó un 40% en los primeros 4 meses de este año, según cifras oficiales. Ha bajado la situación en la frontera después que la administración de Biden cambió las políticas para restaurar políticas del presidente Trump que eliminaron al principio. Después que han ingresado millones, un récord de personas ilegalmente a consecuencia de políticas fracasadas. Así que hablando de veraz, como tú dices, cosas verdaderas, no olvide eso. Este presidente dejó la frontera abierta, todos lo sabemos, así lo ve todo el pueblo norteamericano, y esa es la realidad. Ahora que han tomado medidas en el año electoral, la última hora, para tratar de controlarla, cierto, eso no es la manera de manejar un gobierno. Esto es un verdadero desastre en todo sentido. Que el presidente Trump haga, como he dicho, presión con México, Centroamérica para cambiar sus políticas y controlar la inmigración, es la política sensata y correcta. Para entender su forma de pensar, ¿usted está de acuerdo entonces con la afirmación repetida del presidente Trump de que los inmigrantes estamos envenenando la sangre de este país? Cuando se habla de una migración ilegal, descontrolada, mundial, que no tiene que ver solamente con América Latina, por supuesto que estamos cambiando el país en todo sentido, una manera desordenada y una manera que no se puede justificar, que ningún país del mundo haría lo que está haciendo Estados Unidos. Así que yo creo que cuando ahora habla de eso, está hablando de decir, esto representa para nosotros una amenaza tan fundamental y tan grande, reconocida por la gran mayoría del pueblo norteamericano. Andrés, la mayoría de las encuestas han mostrado en las primarias que por encima de la economía la preocupación era la inmigración, incluyendo demócratas. Y esto tiene que ver a consecuencia de las políticas fracasadas de esta administración. Ricardo Zúñiga, ¿su respuesta? Entonces fue exactamente por eso que bloqueó un acuerdo entre republicanos y la Casa Blanca para controlar la frontera. El expresidente Trump, él mismo dijo Horrible. que lo había hecho. Él mismo dijo que había bloqueado un acuerdo porque no quería un acuerdo durante un año político, durante un año electoral. Hay mucho bueno, yo creo que bien se señaló Adolfo que mucha gente viene por razones económicas y la verdad es que todos sabemos que la economía norteamericana se beneficia y requiere algún tipo de migración controlada. Y fue el mismo expresidente Trump que bloqueó un posible acuerdo con el Partido Republicano en el Congreso. Entonces, es por razones claramente políticas. O sea, y es cierto, cuando volviendo a la cultura democrática del país, el tono que está usando el expresidente Trump, el exmandatario Trump, en relación a quiénes son los inmigrantes, cuando dice que está envenenando la sangre, esas son las palabras del partido nazi en Alemania. O sea, lo siento mucho, pero él es un autoritario. Ha conseguido llevar a su partido a una posición extremista dentro del occidente y dentro de la historia de los Estados Unidos, que rechaza la propia historia, entonces, de este país. Rápidamente, sobre esta supuesta legislación. Primera cosa, el presidente tiene unos poderes ejecutivos que ha utilizado el presidente Biden y otros para resolver el problema en la frontera y lo puede utilizar y no lo ha hecho por razones políticas para tu partido, porque piensan que estas personas que están ingresando
país a la larga van a votar por los demócratas y van a fortalecer el Partido Demócrata y los latinos en este país van a simpatizar. Esa es la razón política. A última hora, buena hora mangas verde, tratar de llegar a un acuerdo en el Senado que permitía a 5,000 personas ingresar diariamente sin declarar una emergencia ilegalmente al país. Eso no es una solución. Muchísimas gracias, Adolfo Franco. Muchísimas gracias, Ricardo Zúñiga. Esta campaña electoral está muy caliente y ni siquiera entró en su recta final. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a hablar con un experto en el tema migratorio que acaba de sacar un nuevo estudio muy, pero muy interesante. Y después, mi análisis sobre lo que puede ocurrir en esta campaña electoral. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Hace pocos días, el profesor de la Universidad de Brown, Dani Bahar, dio a conocer un estudio muy, pero muy interesante que hizo para el Centro de Desarrollo Global, que es un centro de estudios en Washington. El estudio dice que toda la discusión entre Trump y Biden sobre la migración y los controles fronterizos es irrelevante, estéril, no sirve. Porque Bahar estudió los flujos migratorios a Estados Unidos en los últimos 25 años y encontró que la migración no depende de los controles fronterizos, sino de la oferta de trabajo en Estados Unidos. O sea, cuando la economía de Estados Unidos está bien y hay trabajo, los migrantes vienen independientemente de cuántos muros o obstáculos les pongan en la frontera. Vayamos a la entrevista. Profesor Bahar, gracias por estar con nosotros. A ver si entendí bien. Su estudio dice que tanto las medidas de Trump como las de Biden para frenar la inmigración en la frontera son irrelevantes. O sea, usted dice que, por ejemplo, la reciente orden del presidente Biden de cerrar la frontera cuando los cruces llegan a un determinado número no sirven. Efectivamente, esas políticas públicas, órdenes ejecutivas no tienen mayor efecto en lo que está pasando en la frontera. Y la razón es muy sencilla, es que esas políticas están atacando no a la enfermedad, sino al síntoma de una enfermedad, que tampoco es una enfermedad. La enfermedad en este caso es que las personas están viniendo porque hay una demanda por trabajos en Estados Unidos enorme. Y para darte el dato, Andrés, hoy en día hay una medida que se llama ¿qué tan apretado está el mercado de trabajo? ¿Qué significa? ¿Cuántos puestos de trabajo hay por cada trabajador en Estados Unidos, por cada trabajador desempleado? Ese número hoy en día es alrededor de 1.5. Es decir, inclusive si todas las personas que estén desempleadas en Estados Unidos van y agarran a todos los trabajos que hay disponibles, todavía quedan muchos trabajos por llenar. Y obviamente esto refleja que los mercados laborales están muy calientes y los inmigrantes vienen a Estados Unidos porque saben que les va a ser fácil conseguir un trabajo que además es un trabajo que paga bien. Y esto lo saben quizás porque su primo o su hermano o su amigo que ya están aquí les dice, mira, vengan porque en el McDonald's de donde yo vivo están contratando y te van a contratar. Y esta es una dinámica, decimos que los efectos de las políticas no son importantes porque esta es una dinámica que no es nueva. Es una dinámica que tiene 25 años viendo los datos. O sea, independientemente de que el presidente de turno cierre la frontera o no. Independientemente. ¿Pero acaso no hay otros factores que alientan la inmigración? Por ejemplo, la violencia en México, en Centroamérica, la crisis en Venezuela, en Cuba, por citar algunas. Definitivamente hay factores, Andrés, que hacen que las personas decidan irse de sus países. Violencia, la persecución política en Venezuela, la crisis humanitaria. Uno podría pensar también en temas de cambio climático. Pero lo que yo veo en los datos, Andrés, sobre todo en estos últimos 2 años, donde los cruces en la frontera han aumentado por más de, o sobrepasan los 2 millones de personas al año, que son números que no hemos visto antes, es que no hay nada en los datos que por lo menos a mí me convenza o que pueda convencer a personas, donde vemos uno de esos factores, que veamos shocks negativos en los países de orígenes, de una orden de magnitud tan grande que puedan explicar este aumento en la frontera sur de cruces. Entonces, claro que estos factores existen, pero para mí ninguno de estos factores se ha empeorado de una manera tal que expliquen el aumento tan masivo en los cruces. Profesor Bahar, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi reflexión sobre el debate presidencial y el futuro político del presidente Biden. No se vayan, ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros. Mi análisis sobre el futuro de la candidatura del presidente Joe Biden para las elecciones de noviembre, después de su desastroso desempeño en el primer debate presidencial. En este momento, las cosas no pintan bien para Biden. El presidente dice que tuvo una mala noche, que todo el mundo tiene un mal día y que es muy difícil debatir con alguien que dispara una mentira tras otra. Y todo eso es cierto. Todos podemos tener una mala noche como lo tuvo Biden. Pero si antes del debate los dos contendientes estaban casi empatados, ahora Biden está en desventaja. Porque su laguna mental durante ese debate ha vuelto a convertir su edad y su estado físico en el centro de atención de la campaña. Es cierto que Biden, de 81 años, tiene apenas 3 años más que Trump, que tiene 78. Y es cierto que Biden tiene muchas cosas a su favor para ganarle a Trump. La economía de Estados Unidos está creciendo más que casi todos los demás países industrializados. La recesión que muchos pronosticaban después de la pandemia nunca pasó. La bolsa de valores de Wall Street, de la que tanto se ufanaba Trump cuando era presidente, ahora está en sus máximos históricos. El desempleo en Estados Unidos está cerca de sus niveles más bajos en 5 décadas. La inflación está bajando. Y la inmigración ilegal, que es el tema favorito de Trump, cayó un 40% en los primeros 4 meses de este año, cifras oficiales. Y además, Biden tiene a su favor varios puntos débiles de Trump, porque Trump trató de alterar ilícitamente el resultado electoral, lo que en buen español se llama intentar un fraude electoral, y hasta el día de hoy desconoce su derrota en las elecciones del 2020, a pesar de que 60 tribunales y hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, con 3 jueces nombrados por él mismo, no encontraron méritos a las denuncias de fraude de Trump. Y los abrazos de Trump con dictadores como Vladimir Putin de Rusia o Kim Jong-un de Corea del Norte, o su apoyo a los manifestantes violentos que tomaron el Capitolio el 6 de enero del 2021, tampoco son vistos con buenos ojos por muchos estadounidenses que valoran la democracia. Y además de todo eso, las políticas de Trump a favor de las armas, contra el aborto y su escepticismo sobre el cambio climático tampoco son compartidas por buena parte de la población. Pero dicho todo esto, una imagen vale más que 1000 palabras. Y la campaña de Trump va a mostrar una y otra vez la imagen de Biden perdiendo el hilo de pensamiento durante el debate. Los asesores de Biden dicen que no va a renunciar a su candidatura, dicen que va a poder recuperarse de este traspié, que la gente se va a olvidar del debate en las próximas semanas, en los próximos meses, y el eje de la conversación va a cambiar de la edad de Biden a las credenciales democráticas o la falta de credenciales democráticas y la falta de honestidad de Trump. Y dicen que con todo eso Biden va a ganar en noviembre. Pero hoy por hoy, la única forma en que Biden puede eclipsar esa imagen preocupante, por decirlo de una manera muy suave, que dejó en ese debate, es participando en más debates o entrevistas o situaciones donde no esté leyendo en un teleprompter y en que puede demostrar que sigue con la mente alerta. Si Biden no demuestra eso, su edad va a seguir siendo el tema central de la campaña. Y si pasa eso, lo veo muy mal en noviembre, a pesar de estar compitiendo con un delincuente convicto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresoppenheimer.com. Visítenme en mis redes sociales en X, mi página de Facebook y mi cuenta de Instagram. Y no se pierdan mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, sobre cómo combatir el atraso económico y el populismo y aumentar la felicidad de nuestros países. Gracias. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UAD es más que una universidad, es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés,
tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.